Bendiciones, amados hermanos, hermanas. Buen día, buena tarde, buena noche. Benditos son del Dios vivo y verdadero, Ministerio y Centro de Intercesión Internacional, Shalom. Bueno, hemos estado viendo acerca de la mentira, cómo hay una fe mentirosa, pero que la palabra, la escritura nos habla y nos dice, ¿verdad?, que hay una sola fe, y esta fe es en Cristo Jesús para mantener, para hacer un pacto con Dios. Si no es la fe en Cristo, aunque tú digas gracias a Dios, bendito sea Dios, Dios me bendijo, no tienes pacto con Dios, ¿sí? Entonces, por supuesto que hemos estado viendo, ¿verdad?, que el enemigo, ¿verdad?, Satanás emprendió una guerra silenciosa en contra de la fe para quebrantar la fe en Dios. Y obviamente esta guerra silenciosa, él la fragua a través de tomar control. No estamos diciendo si a nivel de influencia, dominio, gobierno, señorío, pero tomó control, ¿verdad?, de la serpiente, pero la serpiente en su voluntad consintió. Y entonces obviamente la serpiente habla a Eva, habla con Eva, pero realmente quien está, ¿verdad?, hablando ahí, ¿verdad?, pues es el enemigo. Entonces él le habla aparentemente, ¿verdad?, la verdad, pero realmente está, la distorsionó, ¿verdad?, cambia todo, con la finalidad, ¿verdad?, de que Eva crea, pues, esa mentira en los dichos de la boca de la serpiente sobre que está influenciada por Satanás. Entonces, obviamente que cuando Eva cree esa mentira, pues está quebrantando Eva su fe en Dios. Y entonces, pues esto le produce muerte espiritual, separación de Dios, y esto es lo que se conoce como la caída de Adán y de Eva, ¿sí? Entonces, esta fe que obedeció Eva, pues fue una fe puesta en la mentira. Entonces, la mentira, esta guerra silenciosa de Satanás es quebrantar la fe en Dios y a través de pervertir la fe, a través de distorsionar la fe, a través de torcer la fe. Entonces, esto fue lo que pasó en la eternidad. Entonces vemos que todo esto surge, ¿verdad?, del corazón de Satanás. Ya cuando estamos hablando del tiempo, de la eternidad, tiempo de Adán y Eva, estamos hablando, ¿verdad?, que esto surge de este ser espiritual ya caído, Satanás, y que sale todo esto de su corazón, desde la eternidad. ¿Sí? Todo esto salió del corazón de ese ser espiritual. Ahora, ya vimos al menos dos significados, ¿verdad?, en cuanto a la mentira, y que realmente esto pues genera una fe mentirosa, ¿verdad? La gente está creyendo la mentira. ¿Por qué? Pues porque obviamente que si Eva le creyó la mentira a los dichos de la boca de Satanás en la serpiente, pues esto la llevó a muerte espiritual, esto la llevó a separación de Dios, los llevó a la caída, y toda la humanidad viene de Adán y Eva caídos, ¿sí? Entonces, la gente, la humanidad en general, lo que cree es la mentira, ¿sí? Y simplemente velo desde que eres chiquitos, hay una mentira en los padres. Te dicen y te hablan de los reyes, te dicen y te hablan de Santa Claus, ¿sí me explico? O sea, es mentira la que la gente cree. Cuando tú les hablas la verdad, o sea, es imposible, se les hace imposible porque su inclinación está totalmente, su corazón, a creer la mentira. Porque toda la humanidad viene de Adán y Eva, caídos, que realmente quebrantaron la fe en Dios por creer una fe mentirosa, ¿sí? Salida de los dichos de la boca de Satanás en la serpiente, ¿sí? Entonces vimos ya dos significados en cuanto a la mentira, ¿verdad?
y que se genera esta fe mentirosa. Vimos que entonces es un ídolo, Kasab, ¿verdad? Está el ídolo de la mentira y cómo la gente puede, pues ya no generar sus ídolos a la mejor, ¿verdad? Con sus manos, ¿verdad? Ya hablando en Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué tal generas tus ídolos con tu razonamiento, con tu intelecto, con tu conocimiento, ¿verdad? Y poníamos el caso, ¿verdad? Del que adultera, simplemente. Está en Cristo, pero hay gente que adultera, sí hay gente que adultera. Y precisamente para que le crean, para cubrirse, ¿verdad? Inventa, ¿verdad? Talla, genera, produce un ídolo, ¿verdad? Con sus mentiras. Un ídolo de la mentira, y esto lo va a generar a través del mismo conocimiento, de su intelecto, de su razonamiento que tiene. Así es como forma, como talla, ¿verdad? Su ídolo de la mentira. También vimos el caso de Sansón, ¿sí? Como un juez no puede, hermano, hermana, juzgar, emitir un juicio en mentira. No, un juez tiene que ser, hermano, lo excelente. Tiene que estar en el Señor y tiene que conocer profundidades de Dios, ¿sí? A eso fue llamada la tribu de Dan. Pero la tribu de Dan fue la primera tribu idolátrica y precisamente, ¿verdad? El Señor la desechó. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este otro significado, ¿verdad? De mentira, que es 7723, que es Shav, S-H-A-V, y que dice, ¿verdad? En el sentido de desolar. Mal dice como destrucción. Hablando moralmente, ¿verdad? Dice culpa. Idolatría, ¿sí? Dice como falsa, pues sí, toda la idolatría, un ídolo es algo falso, ¿verdad? Inutilidad, como engañosa. Dice también lo vano, ¿sí? Calamidad, destrucción, falso, hipócrita, vanidad, vano, mentira, mentiroso. Nos manda 7722 del hebreo, que es Sho, que es S-H-O, y que quiere decir, ¿verdad?, de raíz, que significa precipitarse sobre, tempestad, devastación, asolamiento, calamidad, destrucción, quebrantamiento, ruina, tempestad. Entonces, quiere decir, hermano, nosotros cuando vimos cómo Jesús calma la tempestad, fue una tremenda tempestad, ¿verdad? Que realmente los discípulos de Jesús pues se espantaron y ellos creyeron que iban a morir realmente, ¿verdad? Entonces Jesús reprende esa tempestad y se hace grande bonanza, pero esa tempestad estaba dirigida, obviamente vimos, ¿verdad?, que por causa de Jesús, pero una tempestad así va a traer desolación, devastación, destrucción y muerte, ¿verdad? Pero hablando desde el punto de vista del hombre, ¿verdad?, va a traer una destrucción moral de los principios que rigen la vida, en este caso del creyente. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que tener y estar viviendo en toda una serie de principios divinos, ¿verdad? Pero la mentira, en este caso, con ese significado, ¿verdad?, va a ser algo que va a desolar, va a ser como una tempestad que va a traer asolamiento, destrucción, ¿verdad?, quebrantamiento de los principios morales, de los principios divinos a los cuales les ha sujetado o sometido tu vida, ¿verdad?, para que esto traiga crecimiento a tu vida. Y es lo que sustenta realmente tu vida, ¿no? Pero entonces, si el creyente empieza a mentir, hermano, hermana, esto va a traer una destrucción moral, interna, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en cuanto a la mentira, hermano. Es muy fácil, hermano. ¿Tú crees que el que es homicida miente? ¿Sí? ¿Tú crees que el que roba miente? ¿Tú crees que el que adultera miente? Sí. ¿Sí? Estamos hablando, hermano, del creyente. Pero bueno, echa un vistazo a la sociedad y ve cómo está. Ve casos jurídicos de tipo legal, hermano,
cuánta mentira, y esto lleva, la mentira te va a llevar a generar argumentos mentirosos y evidencias mentirosas. ¿Cómo están juzgados? Los juzgados, ¿sí? ¿Cómo están los ministerios públicos, los abogados? O sea, se tiene que hacer toda una estrategia, ¿verdad?, en donde está implícita la mentira, ¿sí? O sea, hermano, esto en cierto modo, ¿verdad?, a mí me asusta. Me asusta porque abarca mucho. Entonces, por ejemplo, la vez pasada vimos que mentira, ¿verdad?, no, la antepasada, ¿verdad?, es un ídolo, está el ídolo de la mentira, ¿sí? Falsedad, de lo vano, ¿sí? Pero aquí dice que ya es una tempestad, es algo que va a venir a destruir, ¿verdad?, internamente. La cuestión es que, ¿sabes qué, hermano? La gente piensa que es muy ingeniosa, si hasta te pueden felicitar, ¿verdad?, por las mentiras que estás diciendo, que estás generando, ¿sí? Y que haces que otras personas las crean, ¿sí? Entonces, tu fe en este sentido es una fe mentirosa. Y las personas que están creyendo la mentira también están en una fe mentirosa. Cuando hablamos que la Escritura dice que es una sola fe, hermano, hermana, es que no está contaminada, no está mezclada, no tiene contrapesos, es la fe en Cristo, ¿sí? Por eso dice, por nada estés afanosos. Cuando te afanas, hermano, y decides tomar las cosas y obtener las cosas en tus fuerzas, tú ya pusiste un contrapeso y seguramente hay contaminación de tu fe, porque nuestra fe tiene que estar realmente en Cristo Jesús, porque es el que nos acerca a Dios para que podamos clamar y pedir y rogar y suplicar, ¿sí? Y hacer presente nuestros anhelos, ¿sí? En adoración, en oración, en intercesión. Entonces, es en ese sentido. Entonces, cuando hay mentira, hermano, hermana, y muchas veces la mentira, ¿sabes qué? Viene porque quieres ganar un argumento, porque quieres quedar bien con la autoridad. Y muchas veces, ¿verdad?, hay tanta mentira, ¿verdad?, y vas a tener un comportamiento, ¿verdad?, para que tu mentira no sea descubierta, ¿sí? Entonces, mientes, ¿verdad? Y después tienes que generar otra mentira para que no te cachen en esa. Y después otra mentira, y esto es una cadenita, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque aquí, ¿verdad? Dice, aquí nos está confirmando. Entonces, cuando una persona vive en la mentira, hermano, es un idólatra, ¿sí? Es un idólatra, es idolatría, porque está en lo inútil, en lo vano, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, cada vez que la persona miente, cada vez que la persona está practicando la mentira, está practicando la idolatría, ¿sí? Cada vez que la persona miente, está poniendo en práctica, está ejercitando su fe idolátrica, su fe mentirosa. Cuando, hermano, nosotros deberíamos de estar en el ejercicio de la fe en Cristo Jesús. Llamar las cosas que no son como si fueran, ¿sí? ¿Para qué, hermano? Para que las cosas sucedan por fe, ¿sí? Ese es el diseño de Cristo, que las cosas sucedan por fe. Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice aquí. Job 31 del 5 al 7. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos. Entonces, cuando se está viviendo la mentira, hermano, hay una fe mentirosa. Es una fe torcida, pervertida, distorsionada, es maldad, ¿sí? Entonces, cuando esa persona está creyendo en lo vano, en lo inútil, en la idolatría, ¿sabes qué? Cuando se es puesto en la balanza de Dios no ejerce ningún peso, porque no hay ninguna justicia, ¿sí? Porque todo esto, hermano, es desolación, devastación, destrucción, quebrantamiento y muerte. Una fe
mentirosa, una fe idolátrica, es muerte, ¿sí? No es vida. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nuestra fe, hermano, estamos viviendo en el principio de vida, ¿sí? Y esto nos va a llevar a una obediencia de vida, a una obediencia que es justicia, porque realmente estás obedeciendo lo que es de Dios. Entonces, es en ese sentido, hermano, hermana, ¿sí? Entonces, fíjate bien, no nos engañemos, ¿verdad? De que porque vamos a la iglesia, no porque no vayas, hermano, ¿sí? Pero si tú mientes, ¿tú crees que en las iglesias hay adulterio? Sí, sí los hay. ¿Y mentirán? Pues en las acciones se puede mentir, pues claro que sí, hay apariencia, por eso dijimos aquí que dice hipócrita. Hay un comportamiento hipócrita, porque vas a guardar una apariencia. ¿Para qué? Para que no te descubran en la mentira, ¿sí? ¿Cuánta gente ha adulterado 15 años, verdad? Y guardan su apariencia para que su mentira no se les descubra, ¿sí? Entonces, es una fe mentirosa, es una fe de muerte, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estás viviendo lo vano, lo inútil, ¿sí? La falsedad. Nos dice Salmo 12:2, dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces, la mentira la puedes practicar con labios lisonjeros. Un labio lisonjero, hermano, es un labio mentiroso, adulador, ¿sí? Ay, escuché tus pasitos, ¿verdad? Como de princesa, ¿verdad? Tus tacones, ¿verdad? Cómo suenan, ¿verdad? No, es que eres lo máximo. Y empiezas a adular a la gente. Estás, ¿sabes qué? Comportándote con mentira. Porque estás hablando lo vano, lo nulo, lo inútil, ¿sí? Eso es idolatría. Estás adulando a alguien, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ponga sus ojos en ti, para que incline su voluntad a tu voluntad, a los deseos de tu voluntad. Entonces, eso no es verdad, hermano, eso es mentira, eso es falsedad, eso es hipocresía, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos dice Salmo 41:6, dice, y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Entonces, fíjate bien, y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Entonces, quiere decir, hermano, que una persona que habla mentira recoge para sí mismo iniquidad. Y esa iniquidad, hermano, la divulgas, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que tener mucho más cuidado con lo que hablamos, pero debemos de tener mucho más cuidado con lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Porque finalmente, hermano, esto es producto de lo que hay en nuestro corazón. Esta mentira, hermano, salió del corazón de Lucero, en la eternidad, y después en la eternidad tiempo, ¿verdad? Así es como habló a Eva, Eva le creyó, y esa fue su muerte, ¿sí? Entonces, la fe mentirosa es una fe de muerte, ¿sí? Es una fe de destrucción, de desolación. Es una tempestad interna, hermano, ¿sí? Que está destruyendo, si es que estás en Cristo, lo que el Espíritu Santo esté haciendo en tu vida para crecimiento, para madurez, para edificación. Lo está destruyendo, porque es una tempestad. Entonces quiere decir que primeramente debemos de reprender la tempestad interna y enderezar el camino, porque además esta misma fe mentirosa te está sacando del camino de la gracia, del camino que es en Cristo Jesús. Digo si es que estás en Cristo, porque los que no están en Cristo pues están fuera del camino de la gracia, fuera de Cristo Jesús. ¿Sí me explico, hermano, hermana?
Entonces es en ese sentido. Fíjate bien, aquí por ejemplo, otro significado en hebreo de mentira, ¿verdad? Es del hebreo 907, que es bad, B labial, A y D, que dice jactancia o mentira, mentiroso, adivino, falacia, jactancia, mentiroso. Entonces, hermano, aquí está diciendo que presumes, la jactancia es la presunción, lo que presumes de lo que ni sabes ni experimentas, te jactas de muchas cosas, ¿sí? Pero aquí también está diciendo, hermanos, mi hermana, que es adivino. ¿Por qué es un adivino? Porque está presumiendo, está realmente haciendo jactancia, ¿verdad? De que lo que te está diciendo, ¿verdad? Es de Dios. Y fíjate bien, hermano, yo quiero que sepas una cosa, que esto pasa realmente dentro del pueblo de Dios. Porque los profetas, hermano, la gente generalmente busca profeta porque quiere, ¿verdad?, que le diga algo de parte de Dios a su vida. Y Dios no opera así, hermano. Los profetas están al servicio de Dios, ¿sí? Al menos así me lo hizo saber el Señor. Una vez el Señor me preguntó internamente, ¿cuántos amigos tuvo Elías? Y antes de que yo indagara en lo que yo creía de conocimiento que tenía, ¿verdad?, Él me contestó, ninguno, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque Elías solamente estuvo al servicio de Dios. Entonces, ¿quién te levanta, hermano? Como profeta es Dios. El profeta es la boca de Dios. Habla los dichos de la boca de Dios. Entonces, cuando dentro de una iglesia, hermano, tú buscas a un profeta, ¿verdad? Porque sabes que te puede decir algo. ¿Sabes qué? Quieres convertir eso en adivinación. Y muchas veces presionas a manera, ¿verdad?, de que esa persona que tú consideras que es profeta te diga algo de parte de Dios. Y yo te digo, profeta, no te dejes influenciar y no te dejes realmente seducir por esto, ¿sí? Porque entonces puede entrar un espíritu de adivinación. Porque, hermano, la gente cuando se siente presionada va a soltar una palabra que es mentira, que no es de Dios. Y entonces te conviertes en un adivino. Porque los adivinos hablan, pero no hablan de parte de Dios. Hablan porque hay un demonio, un espíritu de adivinación, pero no están hablando, hermano, de parte de Dios. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermano, hermana, ¿sí? Entonces, el jactancioso, hermano, presume de lo que no tiene, habla lo que no tiene, habla como si fuera un conocedor de lo que no conoce. Entonces, y dice Dios y dice el Señor, no, ni siquiera conoce, ni siquiera tiene comunión con Dios. ¿Sí me explicó? Entonces tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? Entonces, en esto, ¿verdad?, operan demonios porque tú estás presionando. Ahora, si a eso le adicionamos, hermano, que una persona no ha sido ministrada, que una persona no se ha guardado, que una persona no lee la palabra, pues obviamente, ¿quién te está hablando? Un espíritu de adivinación, un demonio, pero no es Dios, ¿sí? Hace años, ¿verdad?, una persona me dijo, mire, me enseñó escrito, ¿verdad?, prácticamente su pasado, su presente y su futuro. Le digo, ¿y eso quién te lo dijo? Me dijo, la profeta. Le dije, ¿cuál profeta? Y era una persona que era una alumna, ¿sí? Y entonces, ¿quién es? Entonces, cuando él me dice, la persona quién es, pues yo me doy cuenta, ¿verdad?, pues que había simplemente un espíritu de adivinación, porque la persona rebelde, la persona, ¿verdad?, ni siquiera se había ministrado, ¿verdad? Entonces, el Señor no te va a hablar así, eso, hermano. Eso es adivinación, ¿sí? Entonces, no quieras establecer dentro de la iglesia, hermano, adivinación, porque de eso nos sacó el Señor, ¿sí? De que vayas a que te lean las cartas, de que vayas a que te lean la bola mágica, el café, no sé qué tanto. Todo eso es adivinación. No, pero es que sí fue cierto. No, un demonio
Un demonio de adivinación es el que entró, pero no fue Dios hablando, ¿sí? Entonces, tú no quieras que alguien te quiera decir una palabra de Dios cuando Dios no la tiene. Cuando Dios tenga algo para ti, el Señor te va a hacer llegar esa información, esa palabra, ¿sí? Los profetas, hermano, deben de estar al servicio de Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido y debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, la persona, hermano, que pone en acción la fe mentirosa, puede entrar demonios de adivinación. Entonces, hermano, ministro, así te esté diciendo, o autoridad, no sé, que se acerque a alguien, ¿verdad? Como que te quiere, a ver qué dice, qué le dice el Señor. Si el Señor no te dice, hermano, no puedes hablar, porque entonces estarías hablando mentira, y puede entrar un demonio de adivinación, ¿sí? Entonces hay que ser temerosos del Señor como ministros, como autoridades, como creyentes, como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, no querramos que la iglesia se mueva como se mueve el mundo, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que le agrada a Dios, hermano, hermana? La obediencia. Que tú sepas que hay una sola fe, que es la fe con la cual estableces pacto con Dios, que es la fe como principio de vida y que eso te lleva a una obediencia de vida que es justicia. Eso le agrada a Dios, ¿sí? Pero muchas veces es la comezón de ver, de oír, de hablar, de hacer, ¿verdad? Por lo que se mueve la gente. Pero no es Dios. Tenemos que esperar el tiempo de Dios en nuestra vida, de nuestro llamado, ¿sí? Pero ahorita, hermano, tienes que ser fundamentado y que sepas que hay una sola fe, que es en Cristo Jesús, con la cual se tiene pacto con el Todopoderoso, ¿sí? Y que esta fe es el principio de vida, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Vamos a ver aquí. Fíjate, el mentiroso como adivino, hermano, inventa, imagina cosas, ¿sí? Entonces, o sea, hay gente, hermano, que es muy creativa, pero a veces esa creatividad, ¿verdad?, la va a utilizar precisamente el enemigo, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que lo que el Señor te dé de talentos, ¿verdad?, sean utilizados, ¿verdad?, y estén al servicio por principios, por obediencia, por el diseño de Dios, al servicio de Dios, ¿sí? Entonces, el enemigo puede utilizar, hermano, las cosas cuando no estás en el orden, cuando no estás fundamentado, ¿sí? Entonces, los adivinos son mentirosos, ¿sí? Porque ellos hablan lo que Dios no les dijo, porque Dios no les habla a ellos. Y muchas veces la gente cree que pero es que sí sucedió. Punto número 1, hermano, sucedió, ¿sí? Porque es algo que tú creíste, pero no es algo que Dios habló a través de esa persona. Fue un demonio, ¿sí? Y tú le creíste y te metiste bajo esa cobertura, ¿sí? ¿Cuántas veces, verdad, la gente fue a ver, verdad, a que le dijeran, a ver si su esposo le engañaba o no? Y les dijo, ¿verdad? Si tu esposo te engaña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sucedió. Pues sí, porque es algo que creíste. Creíste una fe mentirosa, una fe en la adivinación, en donde opera el enemigo, los demonios, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, esta gente va a hablar de parte de los demonios. Por eso es muy importante, hermano, cuando estamos en Cristo, que tú sepas que tu fe en Cristo es lo que te mantiene en un pacto con el Señor. Y que la fe es un principio de vida para mantener ese pacto con el Señor, ¿sí? Y que entonces todo esto es para que nos demos cuenta de dónde nos ha sacado el Señor y cuántas cosas todavía, hermano, quizá no estabas consciente. De cuántas cosas tienes que ser limpiado, depurado, purificado por el Espíritu Santo, pero tú tienes que reconocer y tú tienes que realmente arrepentirte y pedirle perdón a Dios, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice Isaías 16:6. Dice, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez.
pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uva de Kir Hareset. Entonces, la mentira, ¿verdad? Nunca te van a mantener en un camino firme. Jamás, jamás, jamás. Toda fe sustentada en la mentira es una fe sustentada en tempestades y tormenta que te están destruyendo internamente, ¿sí? Toda mentira está sustentada en falsedad, en hipocresía, en lo nulo, en ídolos, en idolatría, ¿sí? Entonces, esto, hermano, esto no es Dios. Entonces, por eso, hermano, el Señor, la palabra nos dice, ¿verdad?, que hay una sola fe, un solo cuerpo, un solo Dios, un solo espíritu, ¿verdad? Pero el enemigo, todo esto, hermano, lo estamos viendo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber que esto salió del corazón de Satanás y que con esto, ¿verdad?, engañó a Eva y entonces cayó Adán y Eva, y que de Adán y Eva caídos viene toda la humanidad y que a la humanidad le es más fácil creer la mentira. Y hermano, tan fácil como te digo, simplemente los padres mienten, sí, las autoridades mienten, sí, hermano, pero este es, hermano, para rectificar y alinearnos y establecernos por el Espíritu Santo en el camino de la gracia, en el camino que es en Cristo Jesús, ¿sí? Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.